conducir esta conferencia con mi compañera de fórmula, Samantha Armijos. Cristian, gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos los presentes. Qué grato es transmitir este evento nuevamente con ustedes. Es verdad, hoy culminamos el ciclo de conferencias, recordando que durante estos días hemos contado con la participación de muy buenos conferencistas, en los cuales nos hemos llenado de muchos conocimientos gracias a sus diversos e interesantes temas relacionados a la situación socioeconómica del país. Concuerdo contigo, Samantha. Muy buenos conferencistas hemos tenido a lo largo de esta semana. A continuación, para dar apertura a este magno evento, contamos con la presencia de la economista Yelena Vega, coordinadora de nuestra prestigiosa carrera de economía. Economista, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos, estimadas conferencistas, docentes y estudiantes que nos acompañan en esta tercera jornada del ciclo de conferencias organizado por el Grupo de Investigación GIPESA a cargo del doctor Virgilio Salcedo Muñoz. Muchísimas gracias a las autoridades por dar la facilidad de poder realizar este evento, al Vicerrectorado de Investigación, Fundación y Posgrado, a la Comisión de Estudiantes de la Carrera de Economía, y a todos los docentes que conformamos la carrera. Para mí es un placer pues dar apertura a este evento en esta tercera noche de exposiciones. El día de hoy pues nos acompañan unos excelentes conferencistas que estoy segura que ayudarán a aclarar muchas dudas a ustedes, estimados estudiantes. No les quito más tiempo, damos apertura al evento. Muchísimas gracias por la oportunidad. A usted, economista, muchas gracias por sus lindas palabras. Muy bien, sin más preámbulo, continuaremos esta jornada presentando al primer conferencista de la velada, el economista Alberto Acosta. El economista, pues, es destacado por su libro Breve Historia Económica del Ecuador, texto utilizado en las asignaturas de Finanzas Públicas en la Universidad Técnica de Machala. Muy bien, él también es graduado en Economía Industrial, especialidad en Comercio Exterior y Mercadeo. Tiene un diplomado en Economía, especialidad Economía Energética, de la Universidad de Colonia de Alemania. Como breve currículo, me permite pronunciar lo siguiente. Tiene en su extenso haber el ser uno de los principales ideólogos de la Revolución Ciudadana, el movimiento político que condujo a Rafael Correa a la presidencia del Ecuador en el año 2006. Dentro del gobierno fue ministro de Energías y Minas y posteriormente el asambleísta constituyente más electo. Acosta renunció a este cargo en el año 2008 por diversos desencuentros, tanto con el movimiento oficialista como con el propio presidente Correa. Desde fines de ese año, ejerce como profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Ecuador. En el año 2013 fue candidato a la presidencia del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, una coalición entre partidos políticos y movimientos socialistas muy crítica con el actual gobierno. Bueno, pues adelante, economista. Estamos prestos a escuchar su intervención, queriendo hacer énfasis en que el tiempo de exposición es de media hora y le quiero recordar al público en general que luego de la presentación existirá un espacio para leer los cuestionamientos realizados en la bandeja de chat. Economista, le otorgo la palabra a usted. Muy buenas noches a todas las personas que están este rato conectadas y a lo mejor presencialmente para poder intervenir en estas jornadas que entiendo han tenido un gran éxito. Empiezo también agradeciendo al profesor Virgilio Salcedo que me invitó y que me permite compartir con ustedes un par de ideas, un par de sugerencias, un par de propuestas de cómo entender la economía ecuatoriana. Yo propuse un título que puede llamar a la reflexión, un título que puede ser sugerente y un título que puede resultar también sin mayor trascendencia.
la economía atrapada en el pasado. Es obvio, toda economía, toda situación económica, toda coyuntura económica se tiene que entender leyendo el pasado. Y eso es fundamental, pero eso muchas veces no lo hacemos y asumimos como que las cosas están dadas así y que no hay otra cuestión que hacer sino que buscar respuestas. Si no comprendemos el pasado, mal vamos a entender el presente y definitivamente no podremos hacer ninguna propuesta que tenga futuro. Antes de seguir hablando del tema, quisiera yo decirles que cuando hablo de economía, estoy hablando de un tema político. Cuando hablamos de economía, normalmente estamos hablando de una reflexión política e ideológica. Nadie puede decir que está al margen de la política. Es más, quienes dicen que odian la política son los responsables de tener al frente del manejo de la cosa pública a los politiqueros que son los causantes de tantos males para el país. Politiqueros al servicio de los grupos oligárquicos, politiqueros al servicio de empresas transnacionales, politiqueros que no les interesa la gente ni la política entendida como el servicio a la sociedad. Y no se olvide que si alguien tiene empleo, trabajo, si alguien accede a la educación, a la salud, si alguien tiene las posibilidades para desarrollar alguna actividad empresarial, alguna actividad cultural, deportiva, todo eso depende de decisiones políticas. Entonces, no caigan nunca en el cuento de quienes nos dicen que la economía es técnica y no política. Es eminentemente política. Eso no quiere decir que no hay algunas cuestiones que demandan de técnica. Eso sin lugar a dudas hay que aceptarlo. Entonces, es obvio que la situación de una economía se explique por su pasado. Hay temas estructurales, hay temas de corto plazo, hay procesos nacionales, hay procesos internacionales, hay distintos elementos que configuran el escenario de un país. Así vamos a hablar muy rápidamente de la economía ecuatoriana en la actualidad, tratando de destacar algunos puntos que me parecen fundamentales. Estamos en el año 2024 y tenemos que entender cuál es la estructura de la economía ecuatoriana. Es una economía que se caracteriza por su orientación casi preferente a las exportaciones. Es una economía primario exportadora, una economía relativamente pequeña. Pongo lo de relativo porque nuestros mercados son muy estrechos por la enorme brecha entre ricos y pobres. Hay muy pocas personas con adecuada capacidad de consumo para hacer de la economía ecuatoriana una economía mucho más dinámica, mucho más apta para una serie de inversiones que no solo deben estar orientadas al mercado internacional. Luego, esta economía ecuatoriana, vimos ya que está estancada, sabemos, más que vimos, sabemos que está estancada desde el año 2015. Tuvimos un boom, el segundo boom petrolero, por eso es importante tener en la memoria la historia. El primero fue en los años 70, el segundo fue al inicio de los años 2000, primera y segunda década del año 2000, pero sí que 2015 llegó a un límite y luego tuvimos varios problemas. El terremoto del año 2016 que golpea la economía ecuatoriana. Luego viene la pandemia del coronavirus que paraliza la economía ecuatoriana y las economías de la región, como nunca antes, la economía del mundo, de la región, paraliza y genera una serie de dificultades, como vamos a ver más adelante. El Ecuador es uno de los pocos países en la región, en Latinoamérica, que no ha llegado a recuperar los niveles de prepandemia en términos de Producto Interno Bruto. Y desde la pandemia en adelante vivimos un manejo económico que buscaba a cómo dé lugar el equilibrio fiscal. Yo no digo que no haya que buscar equilibrio fiscal, pero depende cómo se busque el equilibrio fiscal. Si el equilibrio fiscal se transforma en algo rígido, en algo que se busca reduciendo las inversiones del sector público, incluso en términos sociales, en términos de seguridad, como lo vimos en el gobierno de Guillermo Lasso, nos vamos a encontrar que ese equilibrio fiscal provoca lo que se conoce como un austericidio. Termina por afectar a la economía,
termina por afectar el funcionamiento de la economía, la producción, el consumo, termina por afectar a la sociedad, incrementando la pobreza y es causante, entre otras cosas, ante la ausencia de oportunas inversiones del sector público, de los racionamientos de electricidad. Eso es lo que ha vivido el país en estos últimos años. Y por eso tenemos ahora un Producto Interno Bruto, un PIB nominal que, según las cifras presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, bordea los 121 mil millones de dólares, con un crecimiento estimado para el año 2024 de apenas un 0,8%, cuando ya había una proyección mucho más alta de un 3% al finalizar el año 2023. Y aquí nos encontramos con un tema que a mi juicio debemos tenerlo muy claro. El Ecuador, como resultado de este austericidio, mantiene un ingreso por cápita comparable al de hace 10 años. El PIB, el Producto Interno Bruto, no alcanza los niveles de la prepandemia. En ese escenario, entonces, es donde nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que está previsto en la economía ecuatoriana. Y entonces me voy a referir muy rápidamente a un par de datos que nos permiten adentrar en la materia relativos a la proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria, el presupuesto general del Estado, es una herramienta que se construye con elementos técnicos, pero es una herramienta eminentemente política. Imagínense un momento que tenemos un espejo de dos alas. En la una ala están los ingresos, en la otra ala están los egresos. Y ahí tienen ustedes ya en esas dos alas prioridades que se establecen políticamente, claro, dependiendo también del entorno coyuntural y de la historia que se arrastre, en donde de ingresos, por ejemplo, se ve quién o quiénes son los grupos económicos, las personas que más van a aportar a través de los tributos, el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto al consumos especiales, impuesto a la salida de divisas. Entonces hay toda una estructura tributaria y también ahí vamos a encontrar en los ingresos algunos otros aportes provenientes, por ejemplo, de lo que significan las exportaciones de petróleo para el presupuesto general del Estado. Sobre eso también vamos a hablar inmediatamente, pero entonces tenemos en la un ala de este espejo de doble cara es los ingresos e igualmente los egresos. Y entonces ahí tenemos una definición política de quiénes van a ser beneficiarios de esos egresos. Hay disposiciones constitucionales, por ejemplo, se establecen límites mínimos para la inversión en educación, la educación básica, la educación secundaria, no incorpora esa a la educación universitaria, límites mínimos para la salud. Entonces, la proforma presupuestaria del año 2024, que crece en más o menos 8% en relación al año 2023, llega a 35.536 millones de dólares. Hay un incremento importante en lo que tiene que ver con la seguridad pública. En esta proforma que se fue presentada en estos días, no aparecen todavía todos los tributos, sobre todo el IVA, el incremento al 15% que recién va a entrar en vigencia desde el día 1 de abril. De todas maneras, tenemos ya ahí en la proforma presupuestaria algunos datos. Egresos totales por 28.850 millones de dólares, redondeando las cifras, y ingresos por 24.031 millones de dólares. ¿Esto qué nos dice? A primera vista hay un déficit fiscal de un poquito más de 4.800 millones de dólares. Y hay un desfinanciamiento global de 11.000 millones de dólares. Porque el déficit se hace cálculo en base a los egresos y los ingresos, pero la proforma tiene un monto mucho mayor que incorpora todo lo que es el servicio de la deuda pública que está bordeando, sabemos muy bien, una cantidad superior a los 6.000 millones, sobre todo la deuda externa, más de 6.000 millones de dólares. Y en ese escenario, el desfinanciamiento que está planteando la economía, que tiene la economía ecuatoriana, bordea los 11.000 millones de dólares. Para conocer un poco más sobre la proforma presupuestaria, deberíamos preguntarnos si se cumple con el mandato constitucional que establece que al menos un 4% del Producto Interno Bruto tiene que ir para salud, que establece que la educación demanda un 6% del Producto Interno Bruto,
cosa que no se ha cumplido ni en esta vez ni en ocasiones anteriores, y tendríamos que ver si realmente está el presupuesto establecido, esta proforma, en línea con lo que el presidente Daniel Noboa denominó como el conflicto interno armado, la guerra contra el narcotráfico, entre comillas, y dijo que esa guerra va a costar en este año 1.020 millones de dólares. Entonces habría que hacer un análisis global de todo esto. Habría que complementar esto. Aquí un dato que me parece muy, muy importante. El gobierno nacional hace una serie de cálculos y estimaciones con o sin la extracción de petróleo del bloque 43 o ITT, se le conoce por las siglas de los tres campos petroleros Ispingo, Tambococha, Tiputini, y dice que podríamos tener un ingreso, o mejor dicho, una tasa de extracción global, un monto global de extracción en el año 2024 de 172 millones de barriles en todo el año. Sin el ITT serían apenas 170, son 5 millones menos, serían entonces 167 millones de barriles sin el ETT. Y aquí un dato muy interesante, porque ustedes me imagino han escuchado hablar de la cantidad de dinero que no recibiría el Estado, el presupuesto general del Estado, si no se explota el ITT. Hay cifras que dicen 1.200 millones, hay dice gente que presenta unas cifras muchísimo más altas. La realidad es otra. Los ingresos petroleros reales netos en el año 2023 llegaron a 1.530 millones de dólares de todos los campos petroleros. Fue apenas un 41% de lo que proyectó el gobierno en la proforma del año 2023. Si de todos los campos petroleros se recibieron 1.530 millones de dólares, esto quiere decir que el ITT aportó con 183 millones de dólares, porque el ITT aporta con el 12% de toda la extracción de petróleo en el país. Entonces nos encontramos con una cifra que no es tan grande, ni podemos magnificarla para decir que si no se explota ese recurso vamos a entrar en una crisis que podría poner en riesgo la dolarización. Esto les quería hacer notar a ustedes simplemente para tener claridad de que muchas veces el manejo de las cifras en clave de miedo, de terror, lo que yo denomino terrorismo económico, están siendo utilizadas para atemorizar a la gente, para que la gente acepte determinadas políticas económicas o asuma como inamovible determinados cambios. El tema del ITT, del campo Ispingo, Tambococha, Tiputibe, que no solo es una disposición constitucional conformada por la votación de la mayoría del pueblo ecuatoriano, entonces de inmediato y obligatorio cumplimiento, nos abre la oportunidad para desmontar este tipo de lecturas, este tipo de visiones propias del terrorismo económico. En este análisis muy rápido, yo destacaría dos cifras más para ir viendo de qué estamos hablando en el país. ¿Cómo se sostiene la economía ecuatoriana? El petróleo no es el gran aportante para la economía ecuatoriana. Mucho más importantes son, por ejemplo, las remesas de nuestros compatriotas que trabajan en el exterior, muchos de ellos que tuvieron que salir por efecto mismo de este austericidio. Remesas que en el año pasado ya superaron los 5.000 millones de dólares. Y luego tenemos otro dato interesante. La economía ecuatoriana y la dolarización se sostienen por las remesas de forma irónica y se sostienen también por todo lo que es la entrada de narcodólares. Se calcula que al año se lavan en el país 3.500 millones de dólares vinculados al crimen organizado. Estamos hablando de un 3% del Producto Interno Bruto. Esta cifra para algunos analistas y expertos en la materia resulta incluso muy baja. Hay gente que dice que habría que multiplicarla por 5 o por 6 para tener un valor claro y preciso. El hecho real y cierto es que la economía ecuatoriana se encuentra en este momento en una grave situación económica, social, por supuesto, y vamos a ver unos datos de lo social y política. Y aquí nosotros tendríamos que anotar algo que ya lo dije y repito, estamos todavía con un ingreso per cápita comparable al de hace 10 años. Un 66% de la población económicamente activa no tiene un empleo adecuado. Los índices son mucho más altos para la juventud y mucho más altos para el sector campesino, para el campo.
Poco menos de 5 millones de personas tienen un ingreso diario de menos de $3 al día y casi 2 millones de personas sobreviven con menos de $1.70 al día. Esta es una realidad que deberíamos tenerla en cuenta porque el hecho de que se haya incrementado la pobreza, la miseria, ha hecho posible que el narcotráfico, las 22 bandas vinculadas al crimen organizado, configuren el principal empleador en la economía ecuatoriana, con una cifra cercana a 50.000 personas que directa o indirectamente están vinculadas a las actividades delictivas de estas bandas criminales que están siendo combatidas. En ese escenario, entonces, vemos otro tema grave, es porque podríamos hacer otra lectura de la pobreza desde otra perspectiva, y ahí vamos a encontrar casi 7 millones de personas que sufren lo que conocemos los economistas y los sociólogos como pobreza multidimensional. Personas con graves carencias en nutrición, agua potable, vivienda, educación, salud. Este es un tema que también tiene que quedar claro. Otro tema a destacar en esta rápida y breve aproximación para entender cuál es la realidad de la economía ecuatoriana. Se dice con frecuencia que el poder adquisitivo de los salarios, el poder adquisitivo de los ingresos es uno de los, perdón, que el ingreso en el país es uno de los más altos de toda la región, que la gente tiene ingresos en dólares muchísimo más altos que en Colombia y Perú, pero no se dice la verdad completa. Eso puede ser una primera aproximación a priori no clara y muy superficial. Si comparamos el ingreso en dólares en Ecuador con el ingreso en dólares en Colombia, el ingreso en dólares en el Perú, haciendo esas comparaciones en la moneda extranjera, podemos aceptar eso, que los costos de la mano de obra son muy altos, pero el poder adquisitivo de los ingresos, lo que se puede comprar, que es lo que cuenta, es uno de los más bajos de toda la región. ¿Por qué? Porque los costos de la vida, los costos de producción, no solo por el alto nivel de los salarios, como se dice con demasiada ligereza, son responsables de esta situación. Luego tenemos una cuestión que debíamos ya haber concluido y claramente entendido, que en este escenario hay una creciente y desesperada emigración. Basta ver las noticias que recibimos casi todas las semanas sobre esos cientos miles de compatriotas que buscan una opción en el norte, pasando y arriesgando su vida al pasar por el estrecho del Darién. Y en ese escenario, entonces, en todos estos años de crisis, desde que la economía está estancada, el terremoto, la pandemia, el austericidio, la concentración de la riqueza en muy pocas manos no se ha parado. Vean ustedes las cifras de la banca. Y ahí hay un problema grave. Yo no es que me opongo a la existencia de la banca, pero la banca debería estar en función de las demandas de la sociedad, en función de las demandas del aparato productivo, en función de las demandas del consumo. Y si a la banca le va bien, eso quiere decir que al resto de la economía le está yendo bien. Pero no, ustedes pueden revisar las cifras. La banca no ha dejado de ganar y en algunos casos, en medio de la pandemia o en medio de este austericidio, de esta crisis generalizada, ha tenido enormes utilidades. La concentración de la riqueza de los grandes grupos económicos no se ha detenido. Un dato, un botón de muestra. El presidente Guillermo Lasso, un banquero, estuvo 900 días en funciones y su patrimonio personal se incrementó en ese lapso en 21 millones de dólares. Este es un dato que nos dice algo que ya había reconocido el mismo Adam Smith en su libro clásico sobre la riqueza de las naciones, investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, publicado en 1776. ¿Qué decía Adam Smith? Allí donde existen grandes patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber 500 pobres y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos. El número este de los 500 realmente no sé, y no sé si alguien me podría aclarar de dónde sale, cómo hizo ese cálculo matemático Adam Smith. Lo que él quería decir, porque lamentablemente no se le estudia en serio a Adam Smith, es que en el sistema en el que se vive hay una tendencia permanente a concentrar la riqueza. Adam Smith, que es una persona que se la cita con mucha frecuencia, que es el
patrono, el padrino de los economistas neoliberales, es en la práctica muy poco leído y muy poco entendido. Habría que complementar la lectura de ese libro clásico sobre el origen sobre la riqueza de las naciones con el otro libro de él que habla del tema del manejo ético de la economía. Hay un nombre que este rato no tengo en la memoria, pero habría que trabajar a Adam Smith y leerlo desde una perspectiva diferente. Y entonces, en ese escenario, se plantearon una serie de soluciones y de alternativas. Y aquí vuelvo a lo que les decía al inicio de esta corta intervención para ir cerrando en el tiempo que dispongo, poco menos de 10 minutos. ¿Por qué les decía que planteé un título, La economía del Ecuador atrapada en el pasado? Por una razón muy simple, no solo porque hay que entender estos procesos para poder dar una respuesta adecuada a lo que se quiere superar, sino porque tenemos dos problemas, casi tres problemas adicionales. Seguimos dando respuestas en clave de mantener a nuestra economía como primario exportadora. Si ustedes revisan la historia del país, podrían tener una historia del compañero que presentó esta charla, recordó un libro mío, el de la breve historia económica del Ecuador, en el que yo hago una periodización de nuestra economía a partir de la preeminencia de algún producto de exportación. El cacao. El cacao entra en crisis, asoma el banano entra en crisis, asoma el petróleo. Luego tenemos flores, camarones, atún, espárragos y otros tantos productos primarios. Ecuador tiene una economía primario exportadora. Hemos hecho muy pocos esfuerzos serios para dar paso a una industrialización sostenida. Miren ustedes, nosotros fuimos el principal productor y exportador de cacao en el mundo. Fuimos el principal productor y exportador de banano en el mundo y no nos desarrollamos. No logramos resolver nuestros problemas. Es más, seguimos dándole la vuelta a la misma lógica de una economía primario exportadora. Este rato, por ejemplo, en estos días ha habido una enorme discusión, más que discusión, una enorme atención sobre lo que significa el Tratado de Libre Comercio con China. Y hay gente que dice que se van a abrir los mercados chinos. ¿Qué mercado chino se va a abrir? ¿Para qué producto? El producto estrella va a ser el camarón. Pueden entrar bananos, puede entrar atún, pueden entrar quizás otras frutas que son o productos menos conocidos como la pitahaya, como los arándanos y algunos otros productos, casi todos productos primarios. Y seguimos entonces buscando soluciones en el pasado. Por eso hablo que tenemos una economía atada al pasado. Las soluciones que proponemos son avances hacia el pasado. No veo propuestas claras que den paso, por ejemplo, a transformar nuestra característica de país producto en país de inteligencia. País cacautero, país bananero, país petrolero, país floricultor, país camonero, país atunero, país lo que ustedes quieran, pero país producto. ¿Cuándo vamos a comenzar a trabajar en clave de país inteligencia? En concreto, para darles un par de ejemplos específicos, y sin mucho rodeo, ¿cuándo vamos a dejar de ser solo exportadores de cacao de altísima calidad y vamos a transformarnos en uno de los países que exporta los mejores chocolates del planeta? Tenemos la mejor materia prima y no podemos competir todavía en el mercado mundial con los mejores chocolates del planeta. En el caso del banano, exportamos banano ya desde hace más de 80 años y no hemos podido aprovechar ni siquiera los desechos del banano, menos la fruta que no comercializamos como materia prima para producir una serie de bienes que son fundamentales. Se puede producir productos químicos, se puede producir productos cosméticos, se puede producir papel, cartón e incluso alimentación especializada para niños y ancianos. De hecho, otros países aprovechan nuestro banano como materia prima y lo industrializan. Y ahí tenemos una cuestión muy interesante. El hecho de que el pueblo ecuatoriano haya decidido se queda el petróleo en el subsuelo nos abre la puerta, no lo veamos como un problema, veámoslo como una oportunidad para ir construyendo una economía post-extractivista, una economía post-petrolera, una economía que tenga como bases fundamentales
el aprovechamiento de lo que nos ofrece la naturaleza, siempre con justicia social. Entonces vemos que las propuestas de solución nos remiten al pasado, a seguir haciendo más de lo mismo, que es cada vez más de lo peor. Un segundo punto, y con esto sí ya creo que tengo que ir terminando porque me quedan apenas unos 4 minutos, es el que tiene que ver con las políticas económicas que se están proponiendo y discutir. Después en las preguntas y podríamos profundizar al respecto. Es una receta repetida. Estamos frente a un ajuste permanente. Yo reconozco que ha habido un mal manejo de la economía, empezando por el austericidio, porque resolver el tema del desbalance, del déficit fiscal, achicando la economía, es algo irresponsable, porque si la economía no produce, si no hay consumo, si no hay actividad económica, incluso el presupuesto general del Estado va a tener menor ingreso de tributos, y esto ahonda las condiciones del déficit fiscal y, por supuesto, los problemas sociales. ¿Y cuáles son las propuestas que estamos aquí oyendo? Incrementar el IVA, abordar el tema de los subsidios de la gasolina. ¿Para qué? Para regresar al Fondo Monetario Internacional y seguirnos endeudando. Es más de lo mismo, es más de lo peor. Podríamos discutir largamente sobre el asunto, pero yo sí creo que aquí deberíamos haber abierto la puerta en este momento como sociedad para encontrar respuestas concretas y precisas. Por ejemplo, ¿por qué no se planteó la posibilidad de eliminar los subsidios, otro tipo de subsidios a los que estamos acostumbrados a tratar, no solo el tema de la gasolina y el diésel, sino los enormes subsidios que se entregan a los grandes grupos económicos en el país? Exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios que se entrega año a año. El año 2021 fueron 6.300 millones de dólares. El año 2022, más de 5.000 millones de dólares. Lo mismo el año 2023. ¿A dónde van esos recursos? A los grandes grupos económicos. En algunos casos ha habido acuerdos para ampliar mercados, para traer tecnología más avanzada, para generar empleo, pero nunca se ha hecho una auditoría de esos proyectos. Y adicionalmente, los subsidios a las personas naturales, tengo en la cabeza la cifra del año 2021, llegó a un monto de 718 millones de dólares. Estos subsidios que son exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios. En algunos casos es entendible, a las personas de la tercera edad, las personas jubiladas se les devuelve el IVA, pero de esos 718 millones de dólares, 598 millones de dólares se llevó el 10% más rico de la población, el 10% más rico de la población, y el 1% se llevó 148 millones de dólares. Con esto lo único que les demuestro es que se pueden hacer políticas tributarias, pero el punto de partida debería ser un principio inamovible. Quien más gana y quien más tiene, tributa más. Y luego un asunto que es clave. Estábamos hablando hace un rato del alto costo de la economía ecuatoriana y la gente dice hay que bajar el costo de la mano de obra. Flexibilización laboral, o sea, precarización del trabajo. No es la solución, porque esto incluso va a seguir achicando el mercado interno, disminuyendo la demanda agregada. Otros dicen que hay que abrir la puerta a más flexibilización de las normas ambientales, o sea, destruir la naturaleza, que es la base del funcionamiento de la economía. ¿Por qué no pensar en un punto? Reducir las tasas de interés. El costo del dinero, las tasas de interés en una economía dolarizada como la nuestra tienen niveles insostenibles. El promedio de las tasas de interés activas en el Ecuador está entre 17 y 18%, cuando el promedio de las tasas de interés activas en Colombia y Perú, que no tienen una economía dolarizada, está en promedio del 12%. Entonces ahí hay que trabajar no solo con disposiciones administrativas, de política económica, sino creando un escenario para reducir esas tasas de interés y afectar la existencia de un cartel bancario, un oligopolio bancario, donde 3, 4 bancos controlan todo el sistema financiero, directa o indirectamente, incluso con prácticas colusorias. Ahí, por ejemplo, se podría configurar una suerte de gran alianza de la banca pública estatal, Ecuador, la banca pública no estatal, el BIES y el Banco del Pacífico, que podría pasar
funcionando como banco privado en dación de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas comunales. De esta manera se podría y se debe bajar las tasas de interés y canalizar recursos sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Las pymes, incluyendo las microempresas, generan más del 90% en nuestro país. Las empresas de 1 a 9 personas, más del 70%. Ahí hay que generar una política que atienda el desarrollo de esas actividades. Y también tenemos que trabajar mucho en el agro, que es donde, si hacemos una lectura desde una perspectiva sectorial, el 30% de la población económicamente activa está dentro de esas actividades. Podría seguir hablando al respecto, pero creo que tenemos que cerrar la puerta. Y en ese contexto tenemos que comenzar también a analizar qué es lo que significa este conflicto interno armado del presidente que propone el presidente Daniel Noboa, que a ratos y cada vez con más fuerza parece un pretexto para seguir profundizando la neoliberalización de nuestra economía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, economista Alberto, por su intervención. La verdad es sumamente interesante y qué lástima que se nos haya acabado el tiempo por cada exponente. Aquí he escogido unas cuantas preguntas recolectadas por todos el público en general. Quisiera nombrarle la primera pregunta al compañero José. Dice, economista Alberto Acosta, muy buenas noches. ¿Considera usted que la no explotación del bloque 43 del ITT es el resultado de la escasez en el país? Oh, perdón, no entendí la pregunta. Sí, claro, se la vuelvo a repetir. ¿Considera usted que la no explotación del bloque 43 del ITT es el resultado de la escasez en nuestro país? No, no entiendo. Pasemos a la siguiente pregunta y hablo algo del ITT. Si te parece, pásame varias preguntas y respondo todas en bloque, es mejor. Muy bien, entonces la siguiente pregunta que le tengo es de la compañera Adriana Tubetano. Muy buenas noches. ¿Cómo ha afectado la dolarización a la política fiscal y monetaria del Ecuador? ¿Y qué medidas ha tomado el gobierno para abordar estos desafíos? De acuerdo. ¿Otra pregunta? No tengo La siguiente inconveniencia. Si quieres, pregunta, respondo cada una, pero prefiero el paquete. ok, la siguiente pregunta del compañero Diego Sedamanos dice, muy buenas noches. ¿Cómo podría el país aprovechar sus recursos para tener una economía estable? La siguiente pregunta viene del compañero Guillermo Rambay. Su pregunta es, ¿qué piensas sobre el impuesto que se quiere cobrar a la banca? Y finalmente, la pregunta del compañero Fernando Polanco nos dice, ¿qué iniciativas propone usted para que el Ecuador deje de ser una economía basada por las exportaciones del sector primario? Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Ahora necesito media hora más. Son estupendas las preguntas. La pregunta del compañero José no la entendí, pero voy a tratar de darle una respuesta. ¿Por qué no confiar en que el petróleo del ITT pueda ayudarnos a resolver los problemas? En primer lugar, tenemos un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, que de acuerdo a la Constitución es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Si no se cumple, puede darse paso a la destitución de las autoridades que no han tomado las medidas adecuadas. Pero dejemos ese tema a un margen un rato. ¿Cuánto es el ingreso real que tiene el presupuesto general del Estado? Les di una cifra. El año pasado fueron 183 millones de dólares. ¿Ya? Si ustedes revisan los montos que fueron calculados por los tributos que autorizó la Asamblea Nacional en estos días,
¿ya? En estas semanas podemos encontrar que ese monto se puede cubrir muy fácilmente, solo con el impuesto, el incremento del impuesto a la salida de divisas, que estaba creo que en 3,25 al 5%, ya se calcula que se puede tener 242 millones de dólares. Yo creo que esto ya es claro y preciso. Si se afectara esos subsidios a los grandes grupos económicos y a los más ricos, esas exoneraciones, esos incentivos y beneficios tributarios, fácilmente podríamos tener un ahorro al año de 1.500 millones de dólares. Una adecuada renegociación de la telefonía celular nos podría estar dando por lo menos 1.000 millones de dólares. El gobierno habla de 500 millones de dólares. No estoy satisfecho con esa decisión. Y así les podría ir dando alternativas concretas, inmediatas para financiar, siempre a partir de ese principio. El que más gana y más tiene, más contribuye. Luego habría que tomar otra consideración. ¿Cuánto petróleo hay en el ITT? Cuando se autorizó la explotación de petróleo el 15 de agosto del año 2013, se dijo que al sexto año de extracción de petróleo se iba a llegar a una tasa diaria de 225,000 barriles. 3 años después, en el año 2016, cuando se multiplicó por 2 las reservas de forma sorprendente, sin justificación alguna, sin ningún criterio técnico, se dijo que podríamos llegar al sexto año de extracción ya no a los 225,000, sino a los 300,000 barriles. En agosto del año 2020 se llegó a la cifra más alta, 80,000 barriles al día, 80,000 barriles al día. En el año 2022 ya estábamos en 60,000. En el año 2023, cuando hubo la consulta popular, 50,000 barriles y cayendo, porque es un crudo de muy baja calidad, es una brea. Entonces alguien se preguntará, economista, ¿cómo se sostiene eso si no es conveniente para el país? Porque hay intereses. ¿Cuáles son las empresas que sacan el grueso del negocio? Son empresas chinas que han realizado inversiones ahí y que quieren seguir usando de la extracción del crudo a pesar de que no es un beneficio. Yo estoy convencido, si le damos la vuelta al tema que se le ve como un problema y le transformamos en una oportunidad, vamos a tener una serie de beneficios, no solo para financiar todo el proceso de desmontar los equipos para la reparación y restauración, sino para incluso generar una serie de opciones de empleo que tienen que ver con la capacitación de profesionales para la restauración, la reparación y para ir integrando a la Amazonía no como una región de sacrificio. Sobre eso podría seguir hablando largamente. La dolarización es una suerte de camisa de fuerza para la economía ecuatoriana. La dolarización, en primer lugar, y ese es un error, le hemos transformado en el gran objetivo nacional. El gran objetivo nacional es el bienestar de la gente. El gran objetivo nacional tiene que tener una economía que prospere, que crezca, que tenga capacidad de resolver tanto los problemas sociales, pero sin generar los problemas ambientales. Puede haber un crecimiento económico bueno dependiendo si tiene una historia social y ecológica adecuada. Si no, podemos tener un crecimiento económico malo. Entonces, la dolarización nos ha dejado sin la capacidad de tener una política monetaria y cambiaria vigorosa, que es necesario en un mundo cambiante. Si se producen problemas, y lo hemos vivido en los últimos años, ¿cómo se resuelve? Con más endeudamiento externo, buscando mecanismos para aumentar la brecha, el déficit fiscal. La dolarización no fue el gran candado para impedir el déficit fiscal. Y adicionalmente, ¿qué es lo que pasa con la dolarización? Que estamos abocados a recibir los impactos de una manera diferente que cuando se devaluaba. No estoy aquí defendiendo la devaluación por la devaluación, ni mucho menos, pero es una herramienta que permite que una economía trabaje dinámicamente en un mundo que es característico por muchas variaciones y no es estable. Entonces, cuando hay un problema externo con dolarización y no podemos devaluar, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un impacto en empleo, un impacto en las empresas. En la política monetaria, sobre todo la política cambiaria, actúa como un amortiguador de un automóvil. Cuando hay un agujero, un hueco, el amortiguador funciona y entonces puede haber vía devaluación
un incremento de los precios, pero eso se puede resolver poco más adelante, como hacen la mayoría de países del mundo. Si no tenemos ese amortiguador, es como haber puesto un palo en lugar del amortiguador y los impactos son muy duros. Precios, no, pero sí desempleo y pérdida de actividad productiva. ¿Cómo tener una economía estable? Lo que tenemos es que comenzar a pensar en cómo construir una economía que no dependa exclusivamente o preferentemente de las exportaciones de recursos primarios. En el mundo no hay un solo país, uno solo, que haya logrado su desarrollo teniendo como fuente preferente de su economía el petróleo o la minería. Ninguno. Alguien podrá pensar en Noruega. Noruega ya era país desarrollado cuando comenzó a exportar petróleo en 1974. En ese escenario hay que tener mucho cuidado también con la minería. Ojalá algún día podríamos profundizar todas estas cosas y les demostraría que la minería en el Ecuador es un pésimo negocio para el país, para la sociedad, para el Estado, un gran negocio para las empresas. Y no se olviden que la minería en el Ecuador, la que consideramos como legal, también es ilegal. Y la minería, la legal propiamente dicho, y la ilegal, de una u otra manera terminan vinculados con negocios ilícitos como el narcotráfico. Estoy de acuerdo con el impuesto a la banca. Totalmente de acuerdo con el impuesto a la banca. Es un impuesto especial. Se le pide a la banca que contribuya en medio de la crisis para resolver los problemas, pero eso no resuelve el problema de la banca. La banca lucra a través del crédito. Puede otras formas de lucro, ya les voy a mencionar muy rápidamente, pero el crédito es lo fundamental. No coloca solo su capital, coloca los depósitos de los clientes. Supongamos que el capital es 1, los depósitos de los clientes son 9 de los $10 que coloca la banca. Pero es más, la banca a través de ese mecanismo que se llama creación endógena de dinero, crea créditos, crea dinero de la nada, de la nada. Es la alquimia, arte de magia. Entonces hay que ver de qué manera se controla la banca, que no es igual a cualquier otro negocio. Había un banquero famoso en el siglo pasado que decía, el banquero tiene que ser banquero y nada más que banquero. El banquero no tiene un negocio como el que fabrica salchichas, el que exporta banano, el que está metido en algún negocio de comercio o de algún restaurante. El banquero no solo que conoce la realidad de sus negocios a través de sus clientes, no solo que puede obtener parte de esos créditos o de los recursos depositados por los clientes, sino que tiene la potencialidad para beneficiarse de esa creación mágica de dinero y desplazar a la competencia en cualquier otro negocio. Este es un tema fundamental. Las alternativas que tenemos que construir, bueno, esa es la gran tarea. Lo primero que diría yo es aprender de la historia para no repetir más de lo mismo. Lo segundo que diría yo, y voy a ser muy corto y preciso, es comenzar a desarrollar otro tipo de políticas económicas que busquen el bien común, que busquen el equilibrio con la naturaleza. Y en último caso, el tercer punto, el objetivo, tenemos que ir construyendo una sociedad que se sustente en lo que dice la Constitución, el buen vivir o los buenos convivires. La vida en armonía del ser humano consigo mismo, la vida en armonía del ser humano con los otros congéneres, o sea, en la comunidad, y la vida en armonía de individuos y de comunidades, la vida en equilibrio de individuos y de comunidades con la naturaleza. Esos son algunos de los retos en los cuales nosotros tenemos que encontrar alternativas, pero esa tarea no es de una persona o de un grupo de personas iluminadas. Esa es una tarea que tenemos que discutirlas ampliamente en la sociedad para cambiar de rumbo y de ritmo. En nuestro país necesitamos mucho más justicia social, mucho más justicia ecológica y el tercer factor de esta ecuación, justicia ecológica, justicia social, es la ética o procesos realmente democráticos. Si uno solo de los tres factores tiende a cero, el resultado total es cero. Podría, poder, podría hablar más con ustedes, pero entiendo que el tiempo se pasó. Sí, economista. Una última postura. Nos están pidiendo si tal vez podría darnos una opinión sobre el socialismo del siglo XXI. ¿Qué opina usted con respecto a esta ideología?
Mira, en primer lugar, yo respeto todas las ideologías. Todo ser humano tiene una ideología. Todo ser humano es un animal político, decía Aristóteles. Así que lo que hay que hacer es rescatar la política, porque de las decisiones políticas depende el bienestar de la gente. Y en relación al socialismo del siglo XXI, se quedó más en un eslogan. No es socialismo y en gran medida ya no es del siglo XXI. El único afán es tratar de modernizar el capitalismo con propuestas autoritarias y mucha corrupción. Lamentablemente no se pudo hacer realidad lo que propusimos en el año 2006-2007, una revolución realmente ciudadana. Ahora no hay ni revolución ni ciudadanía. Es lamentable, pero esa es la realidad. Muchísimas gracias, economista Alberto, por su intervención. Eh, Quiero volver a cederle la palabra para que pueda despedirse ante este público que ha estado presto todo este tiempo de su conferencia. Bueno, yo simplemente les agradezco mucho por su atención, les agradezco por la invitación, especialmente a Virgilio, y espero que algún día pueda estar presencialmente con ustedes, con un poco más de tiempo para poder debatir y profundizar tantos temas interesantes y sobre todo atender de una manera más profunda y precisa esas potentes preguntas que me hicieron. Les deseo muy buenas noches y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias, economista. Vamos a tomarle la Gracias a palabra en los ustedes. próximos eventos, ¿ah? Para que estén Gracias, nosotros. muchas gracias. Gracias por su cátedra. Muy amable. Una buena noche. Estamos en contacto. Muchas gracias,